túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa. En la parte técnica, Mar Gasca y Rubén de Felipe, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Un placer volver a estar juntos al comienzo de estas emisiones en directo en el nuevo año, el 2018, que se plantea lleno de aventuras y de aventuras, ya veréis. Abrimos redes sociales y canales de comunicación. Ya sabéis que tenemos un número de WhatsApp, que es el 652-03-5934, que atiende nuestro compañero Ramón Álvarez. Repetimos, 652-03-5934. La gratitud, hemos tenido miles de comunicaciones a través de ese WhatsApp. Un teléfono también esta noche de llamada gratuita, 900-137-137. Un email, espacioenblanco@rtv.es. Y en las redes sociales, Blanco Radio, en Twitter y en Face, esperando vuestras comunicaciones, con la bienvenida para todos. Y mucho tenemos para contaros esta noche. Ahí va un avance de los temas que os hemos preparado, como siempre, con la recomendación de que no os lo perdáis. David Cuevas llega en la segunda parte, está aquí mirándome, deseando entrar ya, pero antes escuchad. Esta noche abordamos temas conspiranoicos. Esas afirmaciones extrañas que ocultan verdades que no interesa conocer. ¿Es cierto que se llegó a la Luna? ¿La muerte de JFK fue como nos la han contado? ¿Es real el cambio climático? ¿Estamos amenazados por un meteorito que puede acabar con la vida en la Tierra? Conspiraciones. Ese será nuestro campo de acción esta noche en el primer tiempo del programa. Habrá más. Una nueva incursión por los mundos del misterio a través de una serie mítica, Expediente X. Estas son nuestras intenciones de hoy. Comienza el viaje, esta noche hacia las conspiraciones. Para comenzar el viaje vamos hasta Sevilla a saludar a nuestro primer invitado de la noche, alguien que ya ha pasado por el programa, José Manuel García Bautista. Buenas noches, ¿cómo estás, Bauti? ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Un poquito con la voz tocada, ¿no? Estás con esas gripes y resfriados que hay por el país. Yo creo que casi como el 40% de la población de este país, bueno, pues también el frío hace mella aquí en el sur y evidentemente un poco tomado, pero honrado por este privilegio de poder estar contigo esta noche, hablando de misterios, de conspiraciones
y de todo lo que nos apasiona. Un placer. Especialista en electrónica y comunicaciones, has trabajado durante mucho tiempo en cajas de esas raras, ahora estás en un montón de revistas especializadas haciendo programas de radio y escribiendo un libro cada 15 días, diría yo. El último, Conspiración, las conjuras del poder. ¿Se nos engaña mucho, Bautí? Pues la verdad es que en el tiempo en el que vivimos, pues sabes que cuando hablamos de conspiraciones y cuando hablamos de todo lo que son verdades ocultas, pues evidentemente entramos en un terreno quebradizo, entramos en un terreno difícil, ¿no? Sobre todo porque, fíjate, Miguel, que pese a que vivimos en la época de la comunicación, en la época en la que redes sociales, todo está a nuestro alcance, pues seguimos siendo víctimas quizás de la falta de información. Qué paradójico, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde precisamente nos vamos a encontrar con este campo de batalla que son precisamente esas conspiraciones. Un terreno más de los que he querido entrar, he querido abordar en este libro precisamente que se trataba un poco de hablar de ello, ¿verdad? Uh-huh. Ese es nuestro tema esta noche, 900-137-137 si queréis participar. Nos vamos con la primera introducción que nos lleva dentro de este tema tan extraño de las conspiraciones. De las conspiraciones, un tema tan extraño, tan complejo, tan diluido por ahí entre tantas medias verdades o muchas mentiras. Pues fíjate que cuando uno se plantea, en mi caso cuando me planteo escribir de conspiraciones es porque estando en redacción, en este caso estando en el medio de comunicación en el que trabajo a diario, muchas son las informaciones que nos llegan, pero también mucho es el recorte que se hace a nivel institucional, a nivel gubernamental, de determinadas informaciones. ¿A qué te refieres de recorte? ¿Que se censura? Sí, censura propiamente dicho. A mí me empezó a llamar la atención esto en el 2004, cuando durante el seguimiento de todo lo que eran las sondas que se hacían a Marte y demás, comprobaba como, por ejemplo, NASA, pues no estaba mostrando toda la información que debiera al gran público, y sin embargo es curioso porque luego se iban filtrando detalles y te ibas dando cuenta de que habían realmente datos que enriquecían esa información y que sin embargo eran discriminados, y ya ahí te empiezas a preguntar el por qué. Posteriormente tengo la oportunidad de escribir de forma monográfica sobre la muerte de John F. Kennedy, que si bien es cierto que hay muchos detalles conocidos, pues sí es verdad que los detalles importantes, los detalles que son vitales hasta el año 2039 no los vamos a conocer, que es cuando el presidente Johnson determinó que debían de liberarse esos archivos, garantizándose, eso sí, que todos los participantes en aquel triste suceso que fue el magnicidio de Kennedy
hubieran fallecido. Y nuevamente te preguntas ¿por qué? ¿Por qué? Si al fin y al cabo nos estamos encontrando que es información delicada pero vital para entender un acontecimiento histórico, ¿por qué se hace ese tipo de acciones? O por ejemplo, todos los errores, todas las vicisitudes que hay en torno a la muerte, por ejemplo, de Lady Di, o la muerte de Juan Pablo I, datos incoherentes que realmente no deben de ser una cortapisa, no deben de ser filtrados, no deben de ser censurados si realmente se está mostrando una información. Y es que en muchas ocasiones, tal y como comentabais en la introducción, conviene que se sepa una verdad establecida, pero no la verdad. Quizás porque es más incómoda, quizás porque desvela esos extraños juegos que tiene el poder y que indudablemente pues hacen ver que parece como si esas conspiraciones, esos juegos que van contra el poder establecido, contra la legalidad, fueran más comunes, más normales de lo que creemos. Evidentemente no nos enteramos de muchas de ellas. Yeah. Y sin embargo, y he aquí lo curioso, y sin embargo, pues estamos sometidos a creernos una verdad que tratan de imponernos, que al fin y al cabo es una verdad establecida. Ahí hemos dado alguna definición de lo que era una conspiración, pero ¿cuál es el objetivo final de la conspiración? Llevarnos, dominarnos, aparte de quitar gobiernos a veces, cambiar presidentes, etcétera, etcétera. Pues evidentemente las conspiraciones tienen diferentes fines. El principal es el poder. Yo eso lo tengo cada vez más claro, ¿verdad? Porque las conspiraciones las hay de diferentes índoles, desde las políticas que persiguen el poder, las que tienen un carácter industrial, que persiguen al fin y al cabo el poder económico, que no es más que eso, que poder. Nos podemos ir a las conspiraciones contra la salud, en las que, y es un tema muy delicado, también podríamos hablar de conspiraciones farmacéuticas, que al fin y al cabo nuevamente persiguen ese mismo poder, ese mismo liderazgo dentro de un mercado, y que nos va a llevar indiscutiblemente a posiciones que son muy jerarquizadas y que de alguna forma nos van a conducir nuevamente al poder. Es decir, lo económico siempre va a estar liderando todo este sistema de creencias, todo este sistema establecido, pero también, al fin y al cabo, es ese mismo control de la población a todos los niveles. Por tanto, una conspiración a gran escala, evidentemente, lo que siempre va a tratar es de perseguir ese mismo poder, y para ello, pues para ello se sirven de cualquier método, secuestros, atentados, asesinatos, golpes de Estado, mentiras, magnicidios, lo que haga falta. En este sentido, hemos visto y hemos contemplado conspiraciones a lo largo de la historia, más o menos conocidas. Me ponía ante el ejemplo de Kennedy, quizás porque es una de las mundialmente más populares, pero al fin y al cabo lo que se pretendía precisamente era controlar ese poder en los Estados Unidos, que había sido obtenido legalmente a través de las urnas por el presidente JFK, por John Fitzgerald Kennedy, pero que evidentemente al no poder eliminarlo, al no poder quitarlo de ese poder, la única opción que quedaba era asesinarlo. Hoy día incluso lo estamos viendo con la situación que viven en Estados Unidos con su presidente, con Donald Trump, en las que a través de los medios de comunicación, que muchas veces nos toca la ingrata tarea de contar informaciones de este tipo, pues es curioso porque se comienza a cuestionar la capacidad mental que tiene el presidente. Y fíjate qué curioso, es la única posibilidad que tiene inhabilitarlo para deponerlo del cargo en unos Estados Unidos que están convulsos, porque evidentemente quizás estamos asistiendo a uno de los presidentes más polémicos que ha habido en la historia del país norteamericano. Es decir, siempre es poder, siempre nos vamos a remitir al poder a todos los niveles, industrial, empresarial, político, hasta en el propio Vaticano nos vamos a encontrar que ese mismo poder va a estar presente, la curia por encima del Papa, o aquellos que gobiernan realmente en el Vaticano y que tienen simplemente en la figura del pontífice a un buen relaciones públicas, pero que a veces evidentemente está también limitado por
tipos de conspiraciones de salud, religiosas, políticas, del espacio, artísticas, de militares, de reyes, de todo tipo. Y quizás sobre todo ello subyace, como estás diciendo, eso, la sombra de los poderosos que quieren hacernos creer lo que ellos desean y que son capaces de utilizar cualquier tipo de medio, ¿no? Así se podía resumir. Totalmente, así creo yo que es lo más acertado y lo más rápido, evidentemente. Hay un tema que dentro de poco vamos a tocar, la posverdad. Es decir, vivimos en tiempos en que no importa tanto la verdad, sino aquello que más se divulga. Y con eso de las redes sociales nos meten cada bola que acabamos creyéndolas, ¿verdad? Evidentemente, los fake están muy de moda en esto de Internet. Incluso hay publicaciones que están especializadas en meter noticias falsas últimamente. Fíjate lo que estamos viviendo con los famosos trolls de Rusia. De Rusia y Cataluña y... Exactamente, y esto es también un problema porque la población puede llegar a creer realmente esas informaciones falsas que nos están colando. Hay multitud de preguntas, estamos teniendo la muerte de Kennedy, dicen si hay tanta conspiración o es más leyenda, las Torres Gemelas y el 11S, que hay de conspiranoico. Vamos a tener tiempo para poder hacerlo. Si te parece, vamos poco a poco, vamos con la segunda parte, hablando o recibiendo la información de un compañero que tiene que ver con lo que parece ser que nos oculta la NASA. ¿Te parece? De acuerdo. Ahí vamos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Una de las conspiraciones más famosas de la historia tiene que ver con los viajes a la Luna y las mentiras que acerca de ellos nos han relatado. Juan José Benítez nos da algunos datos sobre ello. En el viaje de ida hacia la Luna, el Apolo 11 vivió una primera experiencia que también fue silenciada. Cuando se hallaba a 200.000 kilómetros de la Tierra, un extraño y gigantesco objeto apareció en las proximidades de la nave. Los astronautas lo describieron como una formidable L, algo similar a una maleta abierta, aunque en ocasiones cambiaba de forma, adoptando la figura de un cilindro. La noticia se filtró a la prensa, pero NASA, fiel a su consigna de ocultamiento, zanjó el asunto con una explicación tan absurda como insostenible. Lo observado por el Apolo 11 solo era el sobrealimentador del cohete Saturno IV. Absurdo, sí, porque en esos momentos la referida fase del cohete se encontraba a 10.800 kilómetros del Apolo. Pero las mentiras de NASA apenas habían empezado. A casi 380.000 kilómetros de la Tierra, muy cerca ya de la superficie lunar, el Apolo descubrió otras luces que volaban en formación. Según Mirlo Rojo, aquellas luces parecían esperar al Apolo 11. Eran muy brillantes y volaban en perfecta formación. Poco después se alejaron a gran velocidad, desapareciendo hacia la superficie de la Luna. Los astronautas tenían razón. Aquello parecía un recibimiento, pero lo más espectacular estaba por llegar. Armstrong y Aldrin descendieron finalmente. Su compañero Collins permaneció en órbita lunar a 110 kilómetros de altura. Y al poco de aquel histórico alunizaje, Armstrong y Aldrin volvieron a sobresaltarse. La frecuencia cardíaca se disparó hasta 150 y 160 latidos por minuto. Las palabras de Armstrong, atropelladas, dejaron perplejos a los técnicos de Houston. Las mentiras de la Luna, la conspiración de Mirlo Rojo. Conozcamos algo más de todo ello. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir o preguntar. El Apolo 11, parece que hay muchos datos que parecen corroborar que la NASA nos ha ocultado al menos información sobre todo este plan, ¿no? Sí, porque evidentemente cuando el Apolo 11
se encuentra en la misión espacial. Y de hecho es algo que ya en los últimos años pues se ha filtrado, ¿verdad? Siempre eran y tenían diferentes encuentros con objetos voladores no identificados, textualmente, sin cortapisas. Y el problema de todo esto era que cuando realmente pisan la superficie lunar, aterrizan allí aquel 21 de julio de 1969, pues evidentemente se comienzan a dar una serie de problemas en los que, lo que es la monitorización que se le estaba haciendo a los astronautas, tienen datos que son anormales. Pero bueno, esto no se llega a filtrar, eso queda ahí en segundo plano, nadie se entera, hasta que un señor que se encargaba de rebotar la señal desde lo que era la isla de la Antigua, se llamaba Alan Davis, que curiosamente llega a vivir en España. Alan Davis, ¿vivió en España? Sí, Alan Davis llega a vivir aquí en Morón de la Frontera. Uh-huh. Y él era el encargado de recibir la señal directamente desde la Luna y la transmitía luego a la NASA, a Estados Unidos. A Houston, exactamente. Houston. Estaba en la isla de la Antigua y se encargaba de rebotar esa señal con un retardo. Es aquí también la clave, Miguel, el retardo que tenía la señal. Uh-huh. Y prácticamente él pudo ver esas imágenes sin censura. Evidentemente nos estamos basando en lo que es la declaración, que es pública, de Alan Davis sobre aquel histórico momento en el que Neil Armstrong y Buzz Aldrin, que también llega a hablar de sus experiencias con todo lo que eran los objetos que veían desde el módulo. Y es curioso porque todo eso no se llega a saber, y sin embargo fue Alan Davis el que filtra aquellas declaraciones y aquellos presuntos encuentros que tienen precisamente los astronautas en la Luna. Vale, te pregunto, ¿se llegó a la Luna realmente o fue la primera vez al menos un montaje hecho en la Tierra para adelantar a los soviéticos, hecho incluso por directores de cine muy famosos? Te doy mi opinión después de haber revisado mucho esto. Yo creo que se llegó a la Luna. De hecho, fíjate que para los rusos era relativamente sencillo monitorear una señal, y si los rusos hubieran descubierto que había un fraude, lo hubieran denunciado, lo hubieran contado, claro. como lo denunciaron los americanos cuando el famoso paseo espacial de la Unión Soviética, del cosmonauta, que realmente era un fraude en un tanque de agua. Ya, vale. Llegaron a la Luna, parece que hay pruebas de ello. Casi siempre estaban acompañados por esos extraños objetos, decía Juanjo Benítez, luces, objetos súper gigantescos que seguían o que daban la bienvenida a los astronautas. Y luego lo que se encuentran en la Luna, construcciones incluso. Sí, esa es la segunda parte, ¿verdad? Que según comentan, en base a esta conspiración, los niveles físicos, los niveles biológicos de los astronautas se disparan porque empiezan a vivir algo extraño. Es curioso porque a todos esos incidentes se habrían que añadir otras tesis conspiranoicas que tendrían más peso, como por ejemplo en 1972, desde la base de seguimiento espacial de Fresnedilla y en Madrid, en la que sustituía a Robledo de Chabela, que era la habitual, y en la que, por ejemplo, el famoso incidente en el que se le imputa a Luis Ruiz de Gopegui el desalojar una habitación, que estaba llena de periodistas que seguían la transmisión del Apolo 16. Pero volviendo al Apolo 11, cuando ellos llegan allí empieza a haber una transmisión que es censurada, y en la que los astronautas quieren comunicar con Houston, y le comunican que, a grosso modo, pues que no estaban solos y que allí había algo que desde luego escapaba a su entendimiento, y desde Houston se les manda a cambiar incluso de canal. Es ahí cuando la comunicación se corta y cuando se recompone esa conversación en la que se habrían encontrado desde luego con lo imposible en nuestros satélites. Ruinas en la Luna. Sí, había algo extraño allá arriba, desde luego. Ya habían tenido problemas porque en el cráter, en el MOT, que también hay referencia del cráter Platón, pero en el MOT lo que parecía era que había algo extraño.
había luces extrañas, incluso había artefactos extraños, y a lo lejos incluso se podían distinguir construcciones, pero bueno, construcciones en la Luna. Esto es realmente extraño, ¿verdad? Evidentemente, bueno, hoy día con la cartografía que tenemos de nuestros satélites, por la cara oculta, incluso, bueno, la cara vista, pues no hay rastro de ello. Por eso, bueno, esto siempre estará con las brumas de la Luna, de la conspiración, pero lo cierto es que Alan Davis comentaba todo ello y puntualizaba incluso todas aquellas comunicaciones que él mismo había visto y que incluso las fotografías que había podido pasar a Houston. 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Estás en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco. Lo importante es el lenguaje. Al final, en el lenguaje se funde todo, se funde la palabra, se funde el estilo, se funde la velocidad, se funde el ritmo. Programa especialmente radiofónico. Además, en la radio, nuestro compañero de Radio 3, Javier Tolentino, nos presenta el libro Disculpen que les hable de la radio. La Estación Azul, con Ignacio Helguero y Cristina Hermoso de Mendoza. Y además, poesía y novedades editoriales. Los domingos a las 3 de la tarde es hora de Radio Nacional de España. 2:33, es hora de misterios, 1:33 en las Islas Canarias. Y el teléfono, por si queréis preguntar algo, 900-137-137. Bauti, hay quien dice que, preguntan que por qué no se volvió a la Luna. Y hay quien dice también, con estas informaciones conspiranoicas, que hubo una serie de explosiones nucleares tratando de borrar las huellas de lo que allí había, esos restos que se encontraron los astronautas, y que por eso no se ha vuelto a la Luna. ¿Cuál es tu opinión? No. La Luna realmente, cuando se habla de radioactividad en la Luna, bueno, la Luna por las dosis de radiación que recibe del Sol, pues evidentemente no le hace falta ese añadido, ese plus, ¿verdad? Luego sabemos que bombas nucleares, desde luego, no se detonaron. Lo que sí es verdad, Miguel, es que a la Luna se va a volver. Pero además la Luna se va a volver porque, entre otras cosas, es rica en un elemento que es el helio 3. Y el helio 3 se puede usar como combustible, y también porque puede hacer de puente para llegar a Marte o para otras empresas espaciales, ¿verdad? Pero sí es verdad que, bueno, costó aquel viaje en el que llegaron Armstrong, pisó a la Luna con Buzz Aldrin, pues evidentemente costó la friolera de 25.400 millones de dólares, mucho de la época. Y también, bueno, pues los últimos años, por una cuestión económica, no se ha vuelto. Esa es la razón económica para no volver. Es una razón de peso. Vale. Es una razón de peso, sobre todo cuando tenemos en cuenta que debe de ser Estados Unidos la que parece que tiene esa responsabilidad. No debería ser el único país. Hay otras agencias que están haciendo muy buen trabajo, pero evidentemente con la crisis que actualmente arrastra este mundo nuestro, acometer nuevamente llegar a la Luna, poner un hombre allá arriba, es un plus, un gasto añadido que parece que ninguna agencia espacial ni ningún gobierno está dispuesto a soportar. Vale. Para terminar un poco el tema de los astros, ¿se nos está engañando también acerca de lo que puede haber en Marte? Totalmente. Yo ahí no tengo ninguna duda, porque fíjate que hay un comentario que es muy curioso, que es que cuando la ESA, la Agencia Europea, indica que ha descubierto trazas de agua en Marte, que fue la famosa noticia de hace un par de años, en las que, bueno, nos sorprendieron a todos con esos ríos internos que habría por Marte. Y la respuesta de la NASA también fue que ellos lo sabían desde muchísimo antes. Bueno, mire usted, si lo sabía, ¿por qué no lo ha dicho? Parece que es la respuesta más obvia, que evidentemente desde círculos y desde medios especializados a nivel científico y astronómico se preguntaban. Pero luego también, por ejemplo, cuando tenemos las imágenes que nos llegan de Marte, con ese tono rojizo tan característico, ¿verdad? Pues también incluso ahí se comienza a comentar que realmente esa coloración rojiza viene por los filtros que se le meten a las imágenes y que realmente no sería tan extremo. ¿Filtros para ocultar información, datos, detalles? Sí, porque el indicativo de un cielo claro o plomizo, como dicen que pudiera ser el de Marte, con un suelo no tan rojo y sí más amarillento, lo que pudiera decirnos es que hay una atmósfera menos extrema de lo que creemos.
y que sería rica en nitrógeno, que sabes que es uno de los elementos vitales para que podamos respirar, y oxígeno. Y ello hace que mientras que se tiene esa información oculta, pues se puedan acometer otros tipos de experiencias, justificar otros tipos de presupuestos de experimentos secretos que no nos vamos a enterar, que posiblemente mientras que hablamos esta noche se están llevando a cabo allí arriba en Marte a través de las ondas, y que sin embargo, bueno, pues son desconocidos para el gran público, incluso para nosotros, pero por eso el interés también en que no se sepa determinadas características de Marte. Seguimos, vamos con una tercera parte del programa que tiene que ver también con algunos poderosos que, según dicen, controlan nuestro mundo. 900-137-137, el teléfono abierto por si queréis preguntar, y va la información. Sigamos con más datos de conspiraciones famosas. El siguiente es la conspiración del Club Bilderberg. La conferencia donde se reúnen las personas más influyentes del mundo se sintetiza aquí, en el Club Bilderberg. Pero, ¿de qué se trata este club donde con pinzas escogen a los invitados? El Club Bilderberg está integrado por poderosos inversores internacionales, banqueros, dueños de los principales medios de información, políticos y miembros de la realeza. Todo lo que se hable en ese lugar está bajo secreto confidencial y las conclusiones de estos foros nunca se han hecho públicas. Estas juntas se realizan una vez al año, donde existen aproximadamente 130 personas seleccionadas, quienes reciben una invitación donde se les dice cuál debe ser su indumentaria. A pesar del extremo secreto de este club, se han filtrado algunas ideas de este grupo. Tratemos de conocer algo más sobre este grupo de poder. Algunos, Bauti, lo llaman los dueños, los amos del mundo. Lo son, Miguel, porque ellos solos pues tienen, bueno, si tuviéramos que hacer un símil muy extremo, evidentemente, nada más que el Producto Interior Bruto que manejan entre los empresarios y las personas que se juntan en esas reuniones discretas, que no secretas, del Club Bilderberg, pues nos quedamos asombrados que, por ejemplo, bueno, pues manejarían una mayor capacidad financiera que muchos países europeos. Es decir, estamos ante personalidades que se reúnen y que, fíjate que hay una normativa que prohíbe a políticos reunirse con empresarios de una forma secreta. Esto es paradójico. Si no lo han comentado antes, evidentemente a las instancias gubernamentales. Sin embargo, en el Club Bilderberg, bueno, vemos que acuden empresarios, banqueros, personas que están vinculados a la monarquía, políticos, y bueno, se dice, ¿no? Son puestas en común, pero bueno, de esas puestas en común debe surgir algo, ¿verdad? Debe de moverse algo allí. No os vais a reunir por reuniros una vez al año. Algo trataréis, algo haréis. Lo hacen cada año, ¿no? En diferentes partes del mundo. Efectivamente, van cambiando. El primero, donde primero se hizo, pues evidentemente es donde toma el nombre, que fue en un hotel, el Bilderberg, y a partir de ahí, bueno, pues ya comienza a tener ese auge anual y realmente a uno lo deja sorprendido porque es que acuden personalidades que, bueno, Bill Gates, por ejemplo, de aquí de España han acudido, por ejemplo, también la familia Botín, Juan Luis Cebrián. Es decir, estamos hablando de personas que tienen un importante peso, la reina Doña Sofía, José Manuel Entre Canales, que lleva el grupo Acciona, Alberto Ruiz Gallardón en su época, Pedro Solve, bueno, ni que decir tiene de Amancio Ortega. Es decir, son personas que mueven una cantidad de dinero importante, y ahí, sobre todo, lo que se van a establecer son relaciones empresariales y favores, digamos, entre países, colaboración
sobre todo que va a decantar evidentemente mucho ese Producto Interior Bruto del que antes hablábamos, es decir, persiguen nuevamente el poder y el favorecerse entre ellos. Igual estamos siendo conspiranoicos y simplemente se reúnen para tomar una copita y charlar de sus cosas. Digo yo. ¿Tú lo crees así, Miguel? Yo soy bastante ingenuo. Se siguen reuniendo cada año. Aquí en tu libro pones una lista quizá de muchos de los que hay, y ya se sabe bastante información. Daniel Stulin, uno de nuestros también invitados, hace poco fue uno de los primeros que empezó a hablar de todo este tipo de grupos de presión. ¿Tienen algo que ver ellos con el nuevo orden mundial que se trata de instaurar? Yo creo que sí, porque al fin y al cabo a lo que estamos tendiendo con todo esto de estos grupos de poder y demás, grupos discretos, evidentemente, lo que yo creo que no son los únicos. Evidentemente, cuando hablamos de nuevo orden mundial, hablamos, por ejemplo, de los Skull and Bones, hablamos de la trilateral, es decir, que son los otros Club Bilderberg, ¿no? Las otras sociedades discretas, pero que sobre todo lo que tendrían es una capacidad de introducción importante, por ejemplo, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en la Unión Europea, en las Naciones Unidas, en la OTAN, en empresas armamentísticas, y todo esto lleva un camino que sería, evidentemente, aceptar los gobiernos que hay en el mundo, pero crear un gobierno paralelo que no tendría ni más ni menos que otra misión que la de controlar este mundo, controlar las relaciones entre países, controlar lo que son las vías comerciales, controlar al ciudadano, al fin y al cabo. Son juegos. Mira lo que nos dicen. Mira lo que nos dicen de Leganés, Luisa. Dice que los Bilderberg quedan para hacer el amigo invisible regalándose objetos de menos de 10 euros. Eso es lo que creen que hacen en el Club Bilderberg. Seguimos, ¿te parece? 900-137-137, nuestro teléfono. Luego te preguntaré si hay alguna forma de librarse de las conspiraciones, quizá tratando de buscar la verdad por algún sitio. Hay más datos que queremos daros. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Sigamos ahora nuestra búsqueda de secretos ocultados. Nuestro destino ahora, Fátima. Los secretos de Fátima. Así se les llama a los 3 mensajes proféticos que, según la tradición católica, la Virgen habría confiado a 3 pastorcillos en Fátima, Portugal, en 1917. 2 misterios ya fueron revelados. Muchos sostienen que el tercero es aún un enigma, pero hablaría de una apocalíptica tercera guerra mundial. La aparición de la Virgen en Fátima y sus secretos es uno de los grandes misterios del mundo. Una historia que se transmite de generación en generación y que traspasa lo religioso. Secretos de Fátima. Ese será nuestro siguiente tema. Las conspiraciones de la Iglesia es un capítulo que tienes en tu libro que, bueno, tiene mucho alcance, ¿no? Se podía hablar de la muerte de Juan Pablo II, primero, y de apariciones. ¿Qué ocurre en las apariciones de Fátima? Quizá de las más importantes, admitidas por la Iglesia Católica. Pues, Miguel, que no fue como nos lo contaran. ¿No? No es como nos ha llegado. Fíjate que ha pasado ya, creo que casi 100 años, un poquito más, y se produjeron aquel 13 de octubre de 1917, en la que se hace una descripción, evidentemente, de lo que ven los pastorcillos, que al fin y al cabo, tanto Jacinta como Francisco como Lucía habían visto. Pero en todo esto, y hay 2 investigadores portugueses amigos, como Joaquín Fernández y Fina de Armada, que hablan de un cuarto testimonio, que sería el de Carolina Carreira, y que habla de una figura que llevaba un traje acolchado, que una especie de esfera sobre la cabeza, que agarraba una bola con las manos, que se desplazaba sobre un haz luminoso, y que fue quitado del medio ese comentario, porque evidentemente no tenía mucho que ver con la imagen de la Virgen. Claro, y sobre todo, fíjate que hay otro tema interesante. Yo cuando
estuve en Fátima, un poco documentando todo esto, hablaba con un sacerdote allá y me comentaba que de lo que se había, y fíjate, es un comentario desde dentro, que de lo que habían visto aquellos pastorcillos a lo que luego nos ha llegado, la cosa varió mucho porque evidentemente el poder eclesiástico, en función de la época, ojo, seamos vehementes también con esto, en 1917 era otro momento para Europa, también complicado, pues se adaptó el mensaje a una aparición mariana y nos hemos convertido pues en seguidores de un fenómeno que dista mucho de la realidad y que fue adaptado en función de lo que el poder eclesiástico requería y quería en ese momento. ¿Hay también una conspiración sobre la Sábana Santa? A mí no me cabe ninguna duda, porque sobre todo lo que nos tenemos que guiar es por la datación que se le hace al lienzo. Era una datación que debía haber sido ciega, es decir, no se deberían de haber sabido en los laboratorios qué hilo era el que pertenecía a la Sábana Santa, y sin embargo cuando los hilos, que eran de diferentes reliquias, una de ellas era por ejemplo de la capa de San Luis Anjou, otro era de una momia del siglo también I, otro era uno de los hilos de la Sábana Santa, entre otros, pues lo peligroso en todo esto, y es por lo que hablamos de conspiración, es que los laboratorios sabían de antemano cuál era el hilo de la Sábana Santa, es decir, la cadena de custodia rota por completo. Interesaba que esa datación diera la datación que dio, ¿verdad? Lienzo del medievo, pues interesaba porque evidentemente se estaban exponiendo a algo que es peligroso y a la vez es inocente, porque sin indicar que el hombre de la Sábana Santa es Jesús de Nazaret, es algo que es complicado de relacionar. Cuando se habla de la Sábana Santa, sí es verdad que el atribuir el siglo I, pues ya parecía que realmente era de ella, ¿verdad? Era la mortaja de Cristo. Y ahí es donde, pues parecen que determinados grupos también de poder, determinadas logias que actúan dentro del Vaticano, fíjate lo que te indico, pues estarían interesados en que no se diera por reales. Por eso, luego han llegado pontífices que sin que la Sábana Santa tenga categoría de reliquia, extraoficialmente lo es, porque 4 papas nada más y nada menos que se han arrodillado ante ella y han rezado ante ella. Pero evidentemente a mí me queda claro que en torno a aquella datación hubo una conspiración y que la datación cuando menos es poco fiable o prácticamente debería haber sido anulada. Se buscó un determinado trazo de esa sábana para decir que máximo medioevo, ¿no? El momento máximo del medievo fue Anastasio Ballesteros, el cardenal, el que lo comunicó, pero él nunca dijo que fuera un fraude. Simplemente lo que dijo es que la datación a la que se había sometido el tejido había revelado que tenía una edad comprendida entre el 1260 y el 1390. A partir de ahí, pues te puedes imaginar diferentes grupos religiosos, políticos, no creyentes, fueron los que también se encargaron de poner ese otro título que también ha hecho mucho daño a la reliquia, en el cual decían, pues la Sábana Santa es una falsificación. Nadie dijo eso. Nadie comentó eso. Simplemente lo que se comentó fue el resultado de una datación que por la contaminación que tenía el tejido sabemos que es inexacto. Vale. Por tanto, basándonos en otros argumentos que daría para mucho, sí podremos decir que el tejido perfectamente podría encajar en un tejido del siglo I. Vale. Juan Pablo II, ¿fue asesinado? Juan Pablo II, la verdad es que después de un... ¿O era el primero el que...? El primero, sí. Juan Pablo II, lo que sí es verdad, sí, Miguel, es que, pues hubo un atentado, el famoso atentado con Aliaca, sí, que los lobos aquellos solitarios que dejó muchas dudas, pero a Juan Pablo I, su muerte fue muy extraña. Y fue tan extraña que, fíjate, había tantas incoherencias
desde la hora en la que muere, cómo se lo encuentra, quién lo encuentra. Bueno, él muere de un infarto en principio y debería haber estado, bueno, con una mueca de dolor cuando menos, porque es una muerte muy violenta, para que no nos vamos a engañar, que debería haberse denotado en tal y como se encontró el cadáver. Sin embargo, nadie lo encontró de una forma violenta, según comentaron. Para colmo también, se dejó muy poco tiempo antes de embalsamarlo. Se trató de que se le practicara un análisis forense, pero las autoridades vaticanas en este caso se desentendieron de lo que eran las autoridades de la República de Italia y rápidamente embalsamaron el cadáver. Porque tanta prisa? Luego no fue su ayudante de cámara, un sacerdote, el que lo encuentra. Parece que lo encuentra una monja que era la que lo asistía, y todos esos datos se van ocultando, y quizás el embalsamamiento rápido que se le hace, lo que se trataba de enmascarar eran las posibles trazas en un análisis de sangre de un veneno que él mismo habría consumido por la medicina que tomaba cada noche. Yeah. Con lo cual, bueno, pues la conspiración está servida. Y bueno, nuevamente una opinión personal, yo creo que sí, a Juan Pablo I se le dio una salida, quitándolo del medio, asesinándolo, porque las ideas que tenían ese papa en sí eran un tanto revolucionarias dentro de aquella iglesia y no eran convenientes. Yeah. No así el papa que luego lo sustituyó, Juan Pablo II, que era más conservador, más estratega, y que, bueno, volvió un poco a lo que era la línea de conducta habitual dentro de un papado. Nos preguntan también sobre la conspiración de René Le Chateau, sabios de Sion, sobre el SIDA, cantidad de ellos. Que lean tu libro. ¿Te quedas un ratito más para hablar del cambio climático? Estupendo. Vale. Déjame que pongamos una introducción y en la segunda parte damos algún dato de eso que para algunos no existe y lo llaman cambio climático. Ello, escuchemos estas informaciones. Calor abrasador en verano. Frío atroz en invierno. Los patrones extremos del clima son cada vez más frecuentes en todo el planeta y su capacidad destructiva es mayor que nunca. Vemos formarse inmensas tormentas en todo el planeta y su energía y concentración parecen casi diseñadas. Estudiando la trayectoria de los huracanes, queda claro que no son aleatorios en absoluto. ¿Y si hay una explicación más siniestra? Algo artificial. Hay quien dice que existe un dispositivo gubernamental de alto secreto que puede destruir nuestro mundo. Capaz de provocar terremotos, huracanes, maremotos. Quienes creen en las teorías de la conspiración afirman que puede incluso controlarnos la mente. ¿Ha creado el gobierno un arma de guerra definitiva? ¿Algo más devastador que una bomba atómica? De ser así, ¿quién se llevará la peor parte de una tecnología tan aterradora? Busquemos en los archivos secretos del proyecto HARP. Vayamos a conocerlos. En 2 minutos que nos quedan antes de las noticias, Bauti. Primero, el cambio climático. ¿Es cierto o hay una conspiración para hacernos creer que no es verdad? Porque hay muchos países, China, India, que tienen que, utilizar el petróleo tanto como lo hemos utilizado nosotros, y si hay cambio, si estamos cambiando el planeta por nuestra culpa, ellos no pueden dejar de utilizar ese petróleo y llegar a las mismas cotas de supuestamente cosas buenas que hemos conseguido nosotros. Existe una conspiración contra el clima, a mí no me cabe ninguna duda, porque lo estamos viviendo. Es más, nos estamos acercando peligrosamente a una especie de era glacial,
una mini era glacial, que no es la primera que vive este planeta, pero que luego hay informes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o analistas en este caso de posibles peligros contra la seguridad nacional, que ya nos alertan de todo esto, incluso de tratar, hay proyectos para tratar de controlar lo que es la corriente del Labrador. Esto es muy peligroso porque desequilibraría lo que son las corrientes cálidas que hay en el Atlántico. Eso es cambio climático. ¿Pero cambio climático provocado por la acción del ser humano o porque, como dicen algunos, viene una nueva era y no tenemos nada que ver nosotros? Controlado por el ser humano. Es decir, el ser humano es el que se empeña una y otra vez en contaminar. El protocolo de Kioto todavía no está firmado. Estados Unidos se negó a firmarlo. China se ha negado también. Y eso que últimamente parece que están reconsiderando su postura. Pero no conviene. Alaska, que era un parque natural inmenso, pues por los negocios que tiene la familia Bush en petróleo allí, pues ahora es un parque temático de las exploraciones y las prospecciones petrolíferas. Es decir, estamos realmente ante hacerle llegar a la población de que el cambio climático es menos acentuado de lo que pensamos, pero el cambio climático es incipiente. Vale, te tengo que cortar. Hacemos una mínima pausa, ¿vale? De acuerdo. Seguimos en un momentito. Tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Regresamos enseguida. Tenemos todavía mucho que contaros. Un proyecto que se llama HARP, que quizá tenga que ver con todo esto que estamos viviendo y que nos lo ocultan. Viene David Cuevas con más historias que tienen que ver con Expedientes X y mucho más aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. No te vayas, que enseguida regresamos. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, hora de misterios, de nuevo aquí en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco, con los saludos para todos los que seguís en directo en Radio 1 y Radio 5, y a todos los que en esos 100 y pico países de todo el mundo estáis conectados y unidos a nosotros. Un placer y un abrazo para todos. Teléfono y redes sociales abiertas, 900-137-137, el teléfono de llamada gratuita, y E Blanco Radio en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y nos vamos de nuevo hasta Sevilla con nuestro invitado, Bauti. Casi te dejamos porque vemos que estás todavía así un febril. El proyecto HARP, ¿es una conspiración o hay detalles ciertos de que hay una máquina extraña o un proyecto, algo que están haciendo algunos poderosos para controlar el tiempo, controlar a los seres humanos, incluso producir terremotos? Es una realidad, Miguel, porque todos hemos visto, quizás las más famosas son los campos de antenas que hay en Alaska, en Gakona, que es donde están, y es el proyecto de la aurora activa de alta frecuencia, es decir, el HARP. Y ello lo que trata precisamente es de ser, voy a ser un poquito bruto, una especie de calentador ionosférico. Es decir, lo que trata es de a través de microondas, tratar de calentar determinadas partes de lo que es la baja atmósfera, y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí tratar de controlar el clima. Aunque se le suele atribuir a los norteamericanos esto del HARP, Australia tiene su propio campo de antena, el Reino Unido tiene su propio campo de antena, lo que es la Unión Soviética tiene también su propio campo de antena. Y fíjate que lo curioso de todo esto es que todo esto vendría de un proyecto anterior, que era el proyecto ROT, y a partir de ahí, bueno, pues sería un poco de lanzar una gran potencia de ondas electromagnéticas de alta frecuencia. La ionosfera sería el espejo, y así podrían rebotar, bueno, pues señales, incluso una gran cantidad de energía a diferentes puntos, creando un arma en este caso, que tenía
tenía como aliado o como damnificado precisamente a nuestro propio clima. Casi nada. Una musiquita para despedirte. Queremos que ya descanses pronto. ¿Hay alguna forma de librarnos de las conspiraciones, de buscar la verdad que no se nos quiere contar en muchos medios de comunicación? Yo siempre, en ese sentido, digo lo mismo, que cuando nos llega una información, Miguel, que evidentemente estamos sujetos a creernos lo que nos cuentan, indiscutiblemente, ¿verdad? Cada casa, cada medio de comunicación tiene un libro de estilo, y yo siempre sugiero lo mismo, que no nos quedemos solo con la información de un medio, que la cotejemos con otros muchos, para así tener una mayor información, tener esos pequeños datos que te comentaba antes, que completan esa información y ser más objetiva. Pero estamos a merced de esas conspiraciones que son involuntarias, es decir, nosotros no las deseamos, el ciudadano de a pie, pero que aquellos que controlan el poder siempre van a tener un objetivo por el que luchar. Que Dios nos pille confesados. ¿Forma de conseguir el libro de conspiración? Nos preguntan algunos. ¿Y forma de contacto contigo? En cualquier librería. La editorial Samarcanda, en este caso, es la que lo ha editado, y me consta que la distribución es nacional y bueno, en cualquier librería, y si no los hubiera, pues evidentemente también a través de edicionessamarcanda.com, y no tiene ningún problema para adquirirlo. ¿Y forma de contacto contigo? Pues a través de mis redes sociales, de Twitter, que de hecho estoy interactuando con algunos de nuestros oyentes en este momento, Facebook, redes sociales o mi propia página web, garciabautista.net. Mejórate. Te veo prontito, gracias por haber estado con nosotros. Compañeros, un placer como siempre, muchísimas gracias, un honor. Un placer compartido. Fuerte abrazo, te veo prontito. Fuerte abrazo, nos vemos. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Desde Egipto, desde el Cairo,